En la Reloca Política, la verdad no se disfraza. Y ahora la Reloca Política, con toda la información del psiquiátrico político, donde se investiga, se documenta y se denuncia, pues el chisme se confirma y la denuncia se hace visible cuando otros callan. Llegó la Reloca Política con Aldemar Domínguez, de frente con la verdad. Y ahora, téngase de atrás. Llegó Aldemar Domínguez. La historia no se puede perder. La historia hay que recordarla para vivir el presente y proyectar el futuro. Alguien alguna vez dijo que quien no conoce la historia está llamado a repetirla. Colombia, en todo su periodo, ha vivido momentos de guerras internas, pero hay un periodo de la historia de Colombia muy particular, de 1946 a 1966. Colombia, nuestra patria querida, fue el escenario de un agudo conflicto interno conocido como la violencia, en donde se estima que más de 190.000 colombianos perdieron la vida y otros 2 millones más fueron desplazados de sus tierras como resultados de esa violencia. Pero también Colombia tuvo en 1860 la famosa guerra civil en el territorio colombiano, que no solo generó el nacimiento del Olimpo radical en el país, sino que también fue la primera y única revolución triunfante, donde un insurgente derroca al presidente de turno y legisla una serie de leyes, artículos y ordenanzas que afectan, por supuesto, la nación. Todos recordamos el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, justamente en el mismo año donde Gustavo Álvarez Gardiazabal, el escritor vallecaucano, pues presentó su novela Cóndores no se entierran todos los días, donde habla de esa violencia de liberales y conservadores por el poder en el Valle del Cauca. Pues bien, el 9 de abril, Colombia lloró a uno de sus líderes, Jorge Eliezer Gaitán, un 9 de abril de 1948. Fue asesinado en Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Pero entre 1946 y 1953, la llamada violencia, que con mayúscula en negrilla resaltamos, dominó la historia de Colombia entre el 46 y el 58 y se prolongó luego en sucesivos golpes de sangre y hechos sangrientos que aún se viven en Colombia. Fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias políticas, sociales, económicas y podríamos decir entonces que también hasta religiosas. Pero si la historia no se puede perder, debemos de hablar que en 1991, hace poco, se registró en Colombia la tasa más alta de muertes de violentas. Este año fue de 79 por 100.000 habitantes. A partir de este momento se mantuvo en descenso hasta 1995, cuando alcanza una tasa del 66%. Colombia ha tenido 9 guerras civiles. La guerra entre federalistas y centralistas entre 1812 y 1815. Guerra de los Supremos entre 1839 y 1842. La Guerra Civil de 1851. La Guerra Civil de 1854. La Guerra Magna de 1860 a 1862. La Guerra de las Escuelas entre 1876
1877. La Guerra Civil de 1884 a 1885. En 1946 se desarrollaron las elecciones de presidente de Colombia para el periodo 1946-1950. El triunfo de Mariano Ospina Pérez desencadenó la salida del liberalismo del poder y fue determinante en el recrudecimiento de la violencia bipartidista. La guerra, la violencia. ¿Será que estamos caminando hacia una nueva guerra, ya no entre liberales y conservadores, sino entre extrema derecha, extrema izquierda y centro? El lenguaje que está utilizando toda nuestra clase política es incendiaria. ¿Qué está promoviéndose en Colombia? ¿Qué se está fraguando en Colombia? ¿Será que los colombianos de ayer y los jóvenes del hoy, que son el futuro del mañana, o están labrando su futuro, no conocen esa historia? ¿Será que Colombia olvidó y borró de las páginas de la historia todas esas 8 guerras civiles, esa violencia partidista desde 1948? ¿La estamos reviviendo? ¿Qué está pasando en el país? Sociólogo Carlos González, sin apasionamiento político, pero desde la cátedra, desde el conocimiento y desde la sociología, ¿qué nos pasa a los colombianos? ¿Será que estamos ya caminando a esa nueva guerra y a esa violencia partidista, ya no partidista, sino de extremas? Buenos días. Alemán, muy buenos días. Un saludo para usted, todo su equipo de trabajo, Rey, Carlos, bueno, y a toda la audiencia de Aldemar Domínguez Noticias, AD Noticias. Además, inevitable, no es un buen tema. Bueno que se desarrollara con alguna periodicidad, porque yo desde el punto de llegada a estas preguntas que usted me hace, quiero decir, cuando uno habla de estos temas desapasionadamente, a la luz de las realidades de la historia, de lo que la sociedad pues, está construyendo criterios, está dando formación ciudadana, y ese es un buen extinguidor para la violencia. La formación, la educación es un buen extinguidor. Pero es imposible no citar a Miguel de Cervantes Saavedra, esa gigantesca obra del Quijote. Hay un fragmento donde él dice que la historia es la émula del tiempo, es la que está ahí tratando de todo el tiempo de imitarlo. La historia es la émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia del porvenir. La historia tiene esa fuerza, es lo pasado, es ejemplo y aviso del presente, pero advierte el porvenir. Ya creo que eso es muy contundente y tiene que ver con la pregunta que usted hace, además tema de Rubén Blades en salsa, que dice que el pasado no perdona, muy famoso ese tema aquí en Cali, y tiene que ver además precisamente con que es que nuestra historia, esa que nos está advirtiendo porque estamos pasando lo que está pasando y seguramente para dónde vamos, es esa. Si uno rastrea rápidamente nuestra historia, don Aldemar, encuentra que después de la independencia empieza la guerra fratricida, empiezan esas guerras internas entre unos y otros por una forma de gobierno, por una forma, un proyecto de cómo se imaginaba este país, y eso nos tuvo en un periodo producido largo, prolongado como la Patria Boba, que dio lugar inclusive a la reconquista española,
luego para llegar a los 20 se supera eso, pero entramos en otro ciclo, ¿no? De guerras civiles internas, y así terminamos el siglo XIX y empezamos el siglo XX con la guerra de los 1000 días, es decir, otra guerra interna. Ni siquiera con otra nos hemos agarrado internamente. Es decir, el siglo pasado, que es lo más reciente que tenemos en materia cronológica, lo empezamos con una guerra. Luego empiezan a darse otras manifestaciones de violencia muy contundentes y de violencia política, porque la economía está atada indisolublemente. No se puede desprender la economía de la política. Todo lo contrario, la política determina la economía. Y entonces cuando los trabajadores reclaman, son respondidos con violencia. Muchos episodios en los primeros 30 años del siglo pasado marcan eso, el nacimiento de una clase obrera en este país, de industrialización, que reclamó muchas masacres, y la que más se resalta es la de las bananeras. 5 de diciembre de 1928. Y ahí termina la hegemonía conservadora, desde un periodo conservador que se opuso a las reformas liberales de 1963 y 1956 y 63, 1856 y 63, son reformas liberales. Llegan los conservadores, hacen la del 86 y dura el periodo que llama la hegemonía conservadora, lleno de violencia. Llegan los 30, la hegemonía liberal, que igual entra otro periodo de guerras, de violencia, y todo está atado a los modelos económicos. Desde que a Colombia le asignaron desde hace muchos años, y lo mantenemos, el papel en la economía de suministrar materias primas. Eso se llama reprimarización de la economía. Usted suministra materias primas y de otro lado le mandamos todos los cachivaches que compramos a 1000, a 5000, a 20000, a 30000. Eso es hecho por las materias primas que se llevan de acá. Generan trabajo, generan desarrollo económico en otras partes, y acá las compramos. Bueno, este es el modelo. Lo que digo era que el nuestro era agroexportador, y entonces nos dieron ustedes exporten café y exporten, y entonces eso condujo a que había que apropiarse de la tierra. Este es el segundo elemento fundamental en la violencia en Colombia, el tema de la tierra. A la gente hubo que sacarla de la tierra, hubo que robarle la tierra, en nombre de dos partidos, uno azul y uno rojo. En nombre de eso se disfrazó el despojo de la tierra en este país. Con otros nombres, pero sigue ocurriendo. Hoy es el nombre del narcotráfico. Concretamente, los reclamantes de tierra están siendo asesinados y están siendo nuevamente desplazados por el narcotráfico. Pero en su momento fue por el rojo y el azul. Y eso transcurrió todo el siglo pasado, y aparecen quienes se oponen. Entonces está López Pumarejo con la ley 200 con las demás, que es una ley que es igualitica a la que Petro está proponiendo sacar adelante, una reforma agraria, hombre, que respete al campesino, que le dé posibilidades de no tener que ir a mendigar una ciudad, que le dé desarrollo a él y a su familia. Eso viene desde la ley 200 don Aldemar de 1935, la reforma constitucional de 35. Eso no se pudo, porque los terratenientes, la Iglesia Católica, hay que decirlo con nombre propio, también jugó allí para ese despojo de la gente, a favor de los partidos, acomodados según el territorio, una vez acomodada por los liberales, otra vez acomodada por los conservadores. Eso se siguió así, y llegó la década del 40, asesinan a José Eliezer Gaitán. Bueno, pues todos esos periodos atrás son de guerras, de asesinatos, de pugnas, y el tema se trae en la tierra. Disfrazada con el almendrón de la diferencia política. Y en las élites cuadraban con unos reales, don Aldemar, uno ve que las élites siempre cuadran arriba, incluso en las reparticiñas de todo, y acabamos sembraron odio, y presionado al vecino, como dice el disco, porque este es azul, o porque este es rojo, o porque no sé qué, o porque, en fin. Eso se mantiene, el odio sembrado desde las élites se mantiene, para ir respondiendo una pregunta a Aldemar. Entonces,
asesinan a Gaitán, eso exacerba, entramos a una nueva etapa de la violencia en Colombia que los sociólogos y los historiadores denominamos la etapa de la violencia con B mayúscula, porque las otras violencias, siendo cruentas, siendo desgraciadas, siendo una tragedia, pues no tenían la dimensión que ya logra coger eso después del 48 y empieza la etapa de la violencia con B mayúscula, tanto que las élites deciden, no, pues pongamos un mano ahí en la mitad y entonces ponen a Rojas Pinilla y a la hora que quieren también lo quitan con la bendición santa de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y no me estoy refiriendo a los feligreses católicos, me estoy refiriendo al clero, a los altos jerarcas de la Iglesia Católica que compartían como élite las mieles del poder y las siguen compartiendo. Esos, no los feligreses, que tienen todos sus derechos en creer en su creencia judeocristiana y todo eso, no. Yo estoy hablando de las élites del clero, que negociaban concordatos, que negociaban tierras, que negociaban impuestos, que negociaban comercio, que negociaban prostíbulos. Eso existe. Entonces, la nueva ilustración para decirle a la audiencia es que este fin de semana véanse Hombres de Tierra todos los días, que la pueden leer, no que la vean, pero de todas maneras la película que está en YouTube es muy buena, da una buena imagen de lo que es la violencia en ese periodo en el que hoy señalada por Gabriel Cabas. Entonces asesinan a Gaitán y se viene esa etapa, entonces se viene luego el gobierno de Rojas Pinilla, que también fue cruento, que no resolvió el problema, entonces no va a irse de ahí porque Rojas Pinilla le dio la galla y quería construir otro partido. Entonces la Iglesia, Partido Liberal, Partido Conservador y Rojas Pinilla quería construir el de él. Va a irse de ahí y empieza la alternancia. Esa parte de las demás, disculpa que me detenga aquí, pero que hayan hecho un acuerdo las tres élites, liberales, conservadores y la Iglesia, y repito, no estoy hablando del pueblo abajo, estoy hablando de las élites del Partido Conservador, del Partido Liberal y de la Iglesia Católica, de los jerarcas. Ese acuerdo de excluir al que no fuera ni católico, ni azul, ni rojo, porque eso fue de Frente Nacional, un acuerdo para alternarse el poder, 4 años azules, 4 años rojos, 4 años azules. Eso en la historia colombiana origina esa exclusión política. El que no quería ser ni azul ni rojo y no era judeocristiano, entonces ¿qué hacía? No era colombiano, no tenía derechos constitucionales, no tenía derechos ciudadanos, no podía participar de la política. Pues la respuesta es no podía, porque el acuerdo del Frente Nacional así lo determinó, el acuerdo de las élites. Ese exclusivo generó que hubiese gente que se perra cara y dijera, bueno, pues si no es por las buenas, entonces toca por las malas, y aparece el ELN, aparecen las FARC, más adelantico el EPL, reclamando participación política, alentados además, es que esto es una tragedia, además. Nos pasa lo que nos pasa aquí y estalla la revolución cubana, 1 de diciembre de 1959, revolución rusa, donde dice que es posible cambiar un país con una revolución y que los analfabetos, los campesinos tengan derechos. Eso no empieza muy bien caso cuando llegó con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos. Llegaron a decirle, nuestra gente está jodida, quiten de aquí, y montaron pues un régimen donde le dieron posibilidades, por lo menos de alfabetización. Por lo menos que hay una historia respetable, honrada de alfabetización en La Habana. Bueno, nosotros teníamos el mismo panorama en Colombia. Eso alentó a que la gente se rebelara y se fuera en armas. Entonces aparecen estos grupos armados con concepción política, que esa es la otra diferencia con el siglo XXI. Tenían un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto para disputarle a la burguesía, a los partidos tradicionales, la manera de gobernar nuestro territorio. Esas organizaciones tenían un pensamiento político, por eso se llaman insurgentes, estaban en contra del establecimiento. Y para rematar, como si fuera poco, pues, además del quinquilame que nos ha aparecido antes, como si fuera poco, para terminar la alternancia en el poder del Frente Nacional, conservador, liberal, liberal luego finalmente con conservador,
que roban las elecciones, capítulo que se ha narrado en varias ocasiones aquí en la noticias, lo hemos narrado muchas veces. Entonces aparece otro grupo armado que es el M19, como si fuera poco. Estos grupos violentos, porque era por la fuerza, ya que hubo exclusión política, y se robaron esas elecciones, eso ya está escrito en la historia, eso ya no hay quien lo contradiga, la elección del 70, pues originan otro grupo armado llamado M19. Entonces todo esto tiene, entonces es que esa cita del Quijote es muy válida, nos está siempre advirtiendo, eso es el pasado, pero es el presente, pero es el futuro de lo que nos está hablando. Y no ha habido una posibilidad seria de transformarla con el demás. Entonces ahí llegó el tema de las amnistías y los gobiernos que han hecho. Y lo que han hecho es asesinar siempre a los que llegan a los acuerdos de paz. Desde Guadalupe Salcedo, las guerrillas liberales en los años 50, los convocaron a que entregaran las armas, era una guerrilla armada del arma, contra toda la persecución de la policía política conservadora. Los llamaron, entregaron las armas y luego los asesinaron. Guadalupe Salcedo y sus bandoleros. Y así ha pasado con todas las amnistías, ¿no? Las FARC hacen unos acuerdos, constituyen un partido político legal, registrado ante las autoridades electorales, ganan alcaldías, ganan todas las instancias posibles en los 80 y los asesinan a todos. Asesinan más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica, de FARC. O sea, es que esto es tenaz y esto es cruento y se seguirá repitiendo, es la pregunta que usted quiere hacer a los demás. Sí. Y así ocurre con las diferentes amnistías hasta el 2016. En 2016 se hace un acuerdo de paz imperfecto y regular, lo peor que usted puede imaginarse, pero por lo menos era el intento más serio, con la guerrilla más grande que había, con más recursos, ya estaban mezclando negocios. En este siglo le empezaron a mezclar negocios a la ideología, entonces la ideología de al carajo, y priorizaron y siguen priorizando solo los negocios. ¿Sí? El control del territorio, de las comunidades, de la población, no es para plantearle un tema político, económico, sino para someterla a los cultivos, al narcotráfico. Pero en el 16 se hace ese esfuerzo y sectores de la sociedad poderosísimos, incluida la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, vuelvo y digo, en el púlpito se alentó a que votaran en contra del referendo por los acuerdos de La Habana. Es que no nos puedo olvidar con las demás. Es que esa es la tragedia. Se alentó a votar en contra de un acuerdo de paz. Este es el único país del mundo que hace eso. Y el uribismo salió rabioso contra Santos, y las élites, y los empresarios, y la Iglesia Católica, y esos grupos cristianos. Eso está registrado, eso lo estoy inventando yo. Y repetimos la berraca historia de los demás que uno le da. Uno va a decir, hombre, por imperfecto que sea eso, bueno, es un avance, eso. No, había que darle paro a eso. Eso no quedó gratuito, o sea, eso tiene consecuencias. Esas actitudes de las élites tienen consecuencias. Y las seguiremos repitiendo, ¿no? Ahí está don Miguel de Cervantes diciendo, usted va para allá. Es que no acabo de decir, eso no es del siglo pasado, de este siglo, lo que estoy narrando. Entonces, ahí hay una metamorfosis, para ir cerrando su primera inquietud con los demás. La metamorfosis de la política, de las banderas políticas, se ha diluido, pero lo que no se diluye es el tema de la tierra. Es el tema de la tierra. O sea, hoy hay unas presuntas ideologías en bandera, pero eso es una cosa muy focalizada en la violencia. La violencia política, porque hay uribistas y petristas y hay no sé qué, digamos que eso es de menor proporción. No es que no exista, tiene otra forma de expresarse, pero la violencia que nos cuesta muertos, que nos cuesta retraso de desarrollo, que nos cuesta en la economía, es por el tema de la tierra, es por el despojo, es porque hay reclamantes de tierra a los que la devuelven y luego vuelven y lo sacan, porque si usted no le vuelve a ir, pues lo vuelve a matar, y lo vuelve a matar es metafórico, porque es que es una cosa generacional. Hay generaciones enteras que han sido desplazadas una y otra vez y
y victimizada a sus familias. Entonces tenemos una espiral muy complicada donde el establecimiento no da muestra de que la violencia no es el mecanismo. Cuando a uno le hablan de 6.402, don Aldemar, eso es una cosa que tiene un impacto en la sociedad. Usted se está preguntando, ¿y por qué la violencia llamaba violencia? Pues cuando la gente escucha y lee las declaraciones de los 6.402, pues la respuesta es sí, don Aldemar, seguir. Que las cosas tenían razón, pues sí, y no es un invento, son los calumnias del petrismo, son los mismos militares con la plata de los impuestos de los colombianos, con la plata pública, asesinaron jóvenes que no tenían nada, el único pecado era ser pobres, estar sin empleo, no tener acceso a la educación. Venga para acá, yo lo ubico de guerrillero, primero le meto 6 tiros y luego le pongo el uniforme. Entonces las balas como que hacían un esguince y no rompían el uniforme. Cosas como ese le han dicho. Ese relato es un macro relato de la sociedad superior, de las élites, pues no da paso a que haya una tranquilidad reposada de acceder a la vida social. Pues si este todo es violento, si este Estado mata, si los ricos matan, si los presidentes mandan a matar, si los militares matan, pues yo ¿por qué no puedo tener un fierro? Yo ¿por qué no puedo ir al estadio con un cuchillo? Se lo estoy poniendo de la manera más gráfica posible y no estoy de acuerdo con que no sea así. Yo sencillamente estoy dando cuenta, como usted me lo pide, de cómo leemos la realidad en sociología. Entonces, claro, dígale a un muchacho que no cargue un cuchillo. Pero venga, pues usted qué es lo que está viendo. O sea, ¿cuál es el reflejo? ¿Cuál es el proyecto de nación que hemos formado? Y le digo, es un fracaso. Nosotros y las élites no construyeron un proyecto de nación. La nación son los colombianos. La nación no es el Estado, ni el país, ni la parte. La nación somos los colombianos. El proyecto de nación de nuestro país ha sido un tremendo fracaso. Y esto tiene como posibilidades la educación, que es por donde empecé. Por eso decía, nosotros que haya mucha educación, mucha formación, estos espacios de discusión. ¿Cómo ha sido un Aldemar que es un sinvergüenza que se le ocurrió en el Congreso quitar las clases de historia? Entonces los muchachos no conocen la historia. Y cuando uno no conoce la historia, por ahí dicen que pues le toca repetirla. Generalmente como tragedia, más que como comedia. Ahora creo que las van a retomar, pues porque alguien se iluminó y dijo que sí te va a quedar historia. Pero eso hizo un daño con esta generación impresionante. Esa es la generación de los 90 hasta el 2020, 20 y pico, que les quitaron las clases de historia, hasta el 2024 seguramente. Que no, entonces eso es muy berraco Aldemar. En las clases de clase, uno tratar de explicar algunos asuntos de hoy, porque los muchachos no saben qué pasó ayer. Entonces eso así. ¿Y qué pasó con ayer? Sociedad enferma mentalmente y el futuro incierto. Sociólogo, muchas gracias. Carlos González. Tengo un buen resto de vida, me alegra mucho que usted pueda dirigir estos espacios controversiales. Y para ilustrar la violencia, nos llaman con eso termino. Porque yo algunas veces que participo, me da la oportunidad y me preguntan cosas, fíjate qué ocurre, ¿no? Y te lo digo, estoy seguro que no de mala fe ni de mala intención, pero ocurre y esto explica, no justifica, explica la pregunta que usted tiene. Es posible que ahora que yo voy personas a opinar, tienen todo su derecho, pero opinan contra mí. No opine contra mí. Hay veces que hay gente que ha llamado a decir cosas contra mí. Controviértame mis ideas. No ataque a la persona, ataque sus ideas. Contraargumentemos. Aquí, en las noticias, hay veces que hay gente que ha llamado pues, a maltratarme a mí. O a decir, ¿cómo es que no me maltratan esas cosas? Pues tiene su opinión. Pero eso ilustra de cómo nos vemos. Cuando el otro piensa diferente, yo lo ataco a él, no a tu idea, no a tu pensamiento. La contraargumentación necesitamos enseñarle en las aulas de clase, en la casa, en todas partes. No ataquemos al otro, ataquemos sus ideas, con argumentos, contraargumentando, sustentando, yendo a los registros de la historia. Entonces, ojalá no ocurra y ojalá haya una controversia de las ideas que yo acabo de expresar. Muchas gracias, don Aldemar, un buen resto de vida. Muchas gracias, sociólogo Carlos González.
a la memoria dos temas de la música colombiana. Uno que hizo famoso la interpretación Fausto, ¿a quién engañas, abuelo? A unos los matan por liberales y a otros por conservadores. Y otro escrito por el vallecaucano Eugenio Arjona e interpretado por su hermana Beatriz. Hay que sacar al diablo de este país.